Secure, Contain and Protect, o por sus siglas SCP, es una fundación ficticia que se encarga de asegurar anomalías con la meta de evitar que caigan en las manos de agencias civiles o rivales mediante observación y vigilancia intensivas, actuando de forma clandestina y global, más allá de toda jurisdicción, conteniendo objetos, entes y fenómenos anómalos que pueden suponer una amenaza significativa para la seguridad global, ya que son capaces de causar daño físico o psicológico, teniendo como objetivo evitar el desarrollo de su influencia o sus efectos mediante traslado, ocultamiento o desmantelamiento de tales anomalías, o a través de la supresión o prevención de la diseminación pública de toda información relacionada. La Fundación también se encarga de proteger a la humanidad de los efectos de tales anomalías, así como las propias anomalías, hasta el momento en que sean completamente comprensibles y puedan enunciarse nuevas teorías científicas basadas en sus propiedades y comportamientos, así como también pueden neutralizar o destruir anomalías como último recurso si se considera que son demasiado peligrosas como para contenerlas. A todos los objetos, entidades y fenómenos anómalos que requieran procedimientos especiales de contención, se les asigna una clase de objeto, la cual es un indicador aproximado de qué tan difícil es contener un objeto, teniendo como principal propósito identificar las necesidades de contención, la prioridad de investigación, el presupuesto y otras consideraciones. La clasificación del objeto de un SCP está determinada por una serie de factores, pero los más importantes son la dificultad y el propósito de su contención. Existen dos tipos de clases de objetos: clases primarias, las cuales son las más comunes en los artículos SCP que constituyen la parte fundamental de los objetos, y las clases de objeto no estándar, que son subclases que complementan la clasificación primaria del objeto. Adentrándonos en las clases primarias, podremos encontrar la primera clasificación, que es un SCP seguro, las cuales son anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura. Esto se debe a menudo al hecho de que la Fundación ha investigado el SCP lo suficientemente bien como para que la contención no requiera recursos significativos o que las anomalías requieran una activación o detonante específico y consciente. Sin embargo, el hecho de clasificar un SCP como seguro no significa que su uso o activación no represente una amenaza. En la segunda clasificación están los SCP de clase Euclid, siendo estas anomalías las que requieren más recursos para ser contenidas completamente o cuando la contención no siempre es fiable. Por lo general, esto se debe a que el SCP no es lo suficientemente comprendido o es inherentemente impredecible. Euclid es la clasificación de objeto con el mayor alcance, y normalmente es una apuesta segura que un SCP usará esta clase si no cae fácilmente en ninguna de las otras clases de objeto estándar. Como nota, cualquier SCP que sea autónomo, consciente y o inteligente es generalmente clasificado como Euclid, debido a la inherente impredecibilidad de un objeto que pueda actuar o pensar por sí mismo. Como tercera clasificación tenemos a los Keter, las cuales son anomalías que son muy difíciles de contener de forma consistente o fiable, y los procedimientos de contención suelen ser extensos y complejos. La Fundación a menudo no puede contener correctamente estos SCPs, debido a que no tienen una comprensión sólida de la anomalía, o carece de la tecnología para contenerla o contrarrestarla adecuadamente. Un SCP Keter no significa que el SCP sea peligroso, solo que es simplemente muy difícil o costoso de contener. En la cuarta clasificación tenemos a los SCP Taumiel, las cuales son anomalías que la Fundación utiliza específicamente para contener otros SCPs. Incluso la mera existencia de objetos de clase Taumiel es clasificada en los niveles más altos de la Fundación y su ubicación, funciones y estado actual son conocidos por poco personal de la Fundación fuera del Consejo 05. Como quinta clasificación están los SCPs neutralizados, que como su nombre lo dice, son anomalías que ya no son anómalas, ya sea por haber sido destruidas intencionalmente o accidentalmente, o por haber sido inutilizadas.
La sexta clasificación es la Apollyon, las cuales son anomalías que no pueden ser contenidas, las cuales se espera que rompan la contención de forma inminente o algún otro escenario similar. Estas anomalías suelen estar asociadas a amenazas de fin del mundo o un escenario de clase K de algún tipo, y requieren un esfuerzo masivo por parte de la Fundación para poder ser tratadas. Como séptima y última clasificación de las clases primarias, están los Archon, que son anomalías que teóricamente podrían ser contenidas, pero que por alguna razón es mejor no contener. Los SCPs Archon pueden ser parte de la realidad consensuada, que es difícil de contener por completo o que puede tener efectos adversos si se ponen en contención. Estos SCPs no son incontenibles. La característica que define a esta clase es que la Fundación decide no poner a la anomalía en contención. Pasando ahora a las clases de objetos no estándar, la primera clasificación de estas clases es explicado, que como su nombre lo dice, son los SCP que son total y completamente entendidas hasta el punto en que sus efectos son ahora explicables por la ciencia dominante o fenómenos que han sido desacreditados o erróneamente confundidos como una anomalía. Como segunda clasificación, se encuentran las clases esotéricas o narrativas. Estos SCPs son clases de objetos que no caen en ninguna de las secciones anteriores. Generalmente se usan una sola vez y se crean para profundizar la narrativa en un SCP en particular. Como tercera y última clasificación de esta clase se encuentran los desmantelados, los cuales son una clase de objeto que fue utilizada por el staff en el pasado no solo para borrar artículos no deseados, sino también para ponerlos en una especie de muro de la vergüenza, para que sirvan como ejemplos de lo que no se debe hacer. Como nota, esta clase de objeto ya no es utilizada. Las autorizaciones de seguridad para el personal de la Fundación representan el nivel o tipo de información más alto al que puede tener acceso un miembro del personal, pero no por tener cierto nivel de acceso concede el acceso automático a toda la información de este nivel. El personal solo recibe acceso a la información que necesita conocer y siempre según la decisión del oficial de divulgación que supervise los departamentos implicados. Estas autorizaciones se dividen en niveles y en clasificaciones. Empezando con el nivel 0, esta se otorga al personal no esencial, es decir, que no necesita acceder a la información relacionada con objetos anómalos o entidades contenidas por la Fundación. Es habitual que el personal de posiciones administrativas, logísticas o de consejería que no requieran seguridad tenga acceso de nivel 0, sin acceso a datos de operaciones. Las autorizaciones de seguridad de nivel 1 se conceden al personal que trabaja cerca, pero sin acceso directo, indirecto o de información a objetos anómalos o entidades en contención. Es habitual que las autorizaciones de seguridad de nivel 1 se concedan al personal que trabaja en posiciones administrativas, logísticas o de consejería en instalaciones con capacidad de contención, o que deben manejar información confidencial. Las autorizaciones de seguridad de nivel 2 se conceden al personal de seguridad e investigación que requiera el acceso directo a la información relacionada con objetos anómalos y entidades de contención. La mayor parte del personal de investigación, los agentes de campo y especialistas de contención tienen autorización de seguridad de nivel 2. Las autorizaciones de seguridad de nivel 3 son concedidas a los superiores del personal de seguridad e investigación que requieran información detallada con respecto al origen, las circunstancias de recuperación y la planificación a largo plazo relacionados a objetos anómalos y entidades de contención. La mayoría del personal de investigación, directores de proyectos, oficiales de seguridad, miembros de los equipos de respuesta y operativos de los estancamientos móviles tienen la autorización de seguridad de nivel 3. Las autorizaciones de seguridad de nivel 4 se conceden a los superiores del personal de administración que requieran acceso a datos de inteligencia que implican a todo su sitio y o región, así como información estratégica a largo plazo relacionada con operaciones de la Fundación y proyectos de investigación.
Habitualmente, las autorizaciones de seguridad de nivel 4 solo se conceden a directores de sitio, directores de seguridad o comandantes de estancamientos móviles. Las autorizaciones de seguridad de nivel 5 solo se conceden al personal administrativo de más alto nivel de la fundación. Conceden acceso ilimitado a toda la información estratégica y confidencial. Habitualmente las autorizaciones de seguridad de nivel 5 solo se conceden a miembros del Consejo 05. Pasando ahora con las clasificaciones del personal, la primera de estas es la clase A, la cual se considera esencial para las operaciones estratégicas de la fundación, y no se les permite acceso directo a anomalías bajo ninguna circunstancia. Cuando la situación exija la proximidad física entre el personal de clase A y dichas anomalías, como es en el caso de instalaciones que alojan unidades de contención, el personal de clase A no tendrá permitido el acceso a aquellas áreas de la instalación que contengan dichas anomalías, y se mantendrán en áreas seguras en todo momento. En caso de emergencia, el personal de clase A será evacuado inmediatamente a una ubicación segura fuera de la instalación. Los miembros del Consejo 05 disfrutan de un estatus de clase A permanente. En la segunda clasificación encontramos a los miembros del personal de clase B, los cuales se consideran esenciales para las operaciones locales de la fundación y solo podrán acceder a objetos, entidades y anomalías que hayan pasado la debida cuarentena y carezcan de capacidades alteramentes o agentes meméticos. En caso de una brecha de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase B será evacuado a una ubicación segura fuera de la instalación tan pronto como sea posible. Como tercera clasificación, tenemos a los miembros del personal de clase C, los cuales tienen acceso directo a la mayoría de aquellas anomalías que no sean estrictamente hostiles o peligrosas. El personal de clase C que haya tenido contacto directo con propiedades potencialmente alteramentes o meméticas se someterá a cuarentena y evaluación psiquiátrica según el personal de seguridad lo considere necesario. En caso de brechas de contención o acción hostil contra una instalación de la fundación, el personal de clase C no combatiente se dirigirá a áreas selladas seguras o será evacuado si así lo decide el personal de seguridad en caso de que se produzca una brecha de contención que involucre a todo el sitio u otro evento catastrófico. En la cuarta clasificación está la clase D, la cual es personal prescindible que se emplea para manejar anomalías extremadamente peligrosas y al que no se le permite contacto alguno con personal de clase A o clase B. El personal de clase D suele reclutarse de entre los reclusos de prisiones de todo el mundo acusados de crímenes violentos, especialmente aquellos que se enfrentan a la pena de muerte. En tiempos particularmente duros, puede instaurarse el Protocolo 12, que permite el uso de otras fuentes de personal, prisioneros políticos, poblaciones de refugiados y otras fuentes civiles, para el reclutamiento de clase D, mediante su transferencia a la custodia de la fundación en circunstancias que permitan respuestas de negación plausible. El personal de clase D será sometido regularmente a evaluaciones psiquiátricas regulares y recibirá la administración de un amnéstico de clase B o superiores, o eliminados al final de un periodo de servicio de un mes bajo la responsabilidad del personal médico o de seguridad de la instalación. En caso de evento catastrófico que afecte a la instalación, el personal de clase D será eliminado inmediatamente, salvo que el personal de seguridad de la instalación considere oportuno no hacerlo. En la quinta y última clasificación está la clase E, el cual es una clasificación profesional aplicable solo a agentes de campos y miembros del personal de contención que hayan sido expuestos a efectos potencialmente dañinos en el transcurso de una obtención y contención inicial de nuevos objetos, entidades o fenómenos anómalos. El personal de clase E será sometido a cuarentena, vigilancia y revisión en busca de cambios conductuales, de personalidad o fisiológicos potencialmente dañinos tan pronto como sea posible, y solo se le permitirá volver a su puesto activo una vez haya dado parte y reciba la autorización pertinente por parte del personal psiquiátrico y médico. Aparte de los niveles y la clasificación de las clases, también existen los títulos de personal, los cuales son títulos y rangos generalmente utilizados en el seno de la fundación,
los cuales se dividen en 3 tipos de personal: de sitio, de campo y de administración. Como primer personal de sitio, tenemos a los especialistas de contención, los cuales desarrollan 2 papeles generales en las instalaciones de la Fundación. En primer lugar, se llama a los equipos de contención como respuesta a casos confirmados de actividad anómala para asegurar y establecer la contención inicial de objetos anómalos, entidades o fenómenos, y transportarlos al sitio de contención de la Fundación más cercano. Además, se reclama a los ingenieros y técnicos de la Fundación para concebir, refinar y mantener los planes y unidades de contención dedicadas a objetos, entidades y fenómenos en las instalaciones de la Fundación. El segundo personal de sitio son los investigadores, los cuales constituyen la rama científica de la Fundación, siendo reclutados de entre los científicos investigadores más inteligentes y entrenados de todo el mundo, con especialistas de cada campo imaginable, desde la química y la botánica a lo esotérico y a campos todavía más especializados como la física teórica o la xenobiología. Los proyectos de investigación de la Fundación persiguen un mejor entendimiento de las anomalías inexplicadas y su funcionamiento. El tercer personal de sitio son los oficiales de seguridad, generalmente llamados simplemente guardias. Son los encargados de mantener la seguridad física y de información de los proyectos, operaciones y miembros de la Fundación, reclutados principalmente de ejércitos, cuerpos policiales y personal de prisiones. Los oficiales de seguridad están entrenados en el uso de todo tipo de armas y varios planes de contingencia que cubren tanto incidentes de brecha de seguridad como acciones hostiles externas. También son responsables de la seguridad de datos, asegurándose de que documentos comprometedores no se pierdan y de que los sistemas informáticos de una instalación estén a salvo de intrusiones externas. También suelen ser la primera línea de defensa en instalaciones de la Fundación contra atacantes externos. El cuarto y último personal de sitio son los oficiales de respuesta táctica, los cuales son equipos bien entrenados y fuertemente armados que se encargan de escoltar a los equipos de contención cuando hay entidades anómalas peligrosas o grupos de interés hostiles involucrados, y de defender las instalaciones de la Fundación contra acciones hostiles. En la práctica, los equipos de respuesta son unidades militares estacionadas en instalaciones importantes de la Fundación que se mantienen preparados para desplegarse en cualquier momento. Tomando ahora el primer personal de campo, tenemos a los agentes de campo, los cuales son los ojos y los oídos de la Fundación, personal entrenado para buscar e investigar signos de actividad anómala y que son a menudo infiltrados en cuerpos policiales o incorporados a servicios locales o regionales como los servicios médicos de emergencias o el cuerpo legislativo. Como unidades encubiertas, los agentes de campo no suelen llevar equipo que les permita lidiar en casos no confirmados de actividad anómala. Una vez que se confirma y aísla tal anomalía, los agentes de campo reclamarán la asistencia del equipo de contención más cercano que tenga los medios necesarios para asegurarla y contenerla. El segundo y último personal de campo son los operativos de estancamientos móviles, los cuales son unidades de especialistas formadas por miembros veteranos del personal de campo, reclutados de toda la Fundación. Los estancamientos móviles se activan para tratar con amenazas de naturaleza específica e incluyen personal de todo tipo, desde investigadores de campo especializados en un tipo de anomalía en particular, a unidades de combate encargadas de asegurar ciertos tipos de entidad anómala hostil. Pasando ahora con el primer personal administrativo, tendremos a los directores de sede, los cuales son los miembros de más alto rango del personal presente en estas ubicaciones, y son responsables de la operatividad continua y segura de su sitio y todas las anomalías contenidas y proyectos que se llevan a cabo ahí. Todos los directores de departamento informan directamente al director de sede, que a su vez informa al Consejo 05. Como segundo y último personal administrativo, tenemos a la designación Consejo 05, la cual hace referencia al comité formado por los directores de más alto rango de la Fundación. Con acceso completo a toda la información relacionada con las anomalías contenidas, el Consejo 05 supervisa todas las operaciones de la Fundación a nivel mundial y dirige su planificación estratégica a largo plazo.
Dada la confidencialidad de sus posiciones, los miembros del Consejo 05 no deben entrar en contacto directo con ningún objeto, entidad o fenómeno anómalo. Es más, las identidades de todos los miembros del Consejo 05 son secretas. Las referencias a los miembros del Consejo se reducen a su designación numérica, de 05 a 1 o de 05 a 13. Si has llegado hasta aquí, quizás te preguntes, ¿y dónde carajos guardan dichas anomalías? Bueno, la Fundación mantiene y utiliza una considerable cantidad de instalaciones a nivel mundial, desde pequeños puestos de avanzada con un puñado de miembros del personal, hasta las grandes sedes y sitios con miles de miembros. Hay algunas instalaciones de la Fundación que han recibido la designación de sitios con instalaciones encubiertas, lo que significa que, si bien la existencia de la instalación es pública, tales instalaciones suelen enmascararse bajo tapaderas institucionales o corporativas. Los sitios se construyen en ubicaciones relativamente próximas a poblaciones civiles, donde cualquier instalación requiere tal subterfugio. Aunque por otra parte, aquellas instalaciones de la Fundación designadas como áreas son instalaciones clandestinas, lo que significa que la población civil no conoce su existencia en absoluto. Estas instalaciones suelen construirse lejos de centros de población civil y pueden contener anomalías muy peligrosas. La gran mayoría de las áreas tienen medidas de seguridad extremas, como por ejemplo, ojivas nucleares instaladas en el sitio. Estos sitios y áreas también tienen sus secciones de instalación. La primera de estas son los sectores, cuyo sitio o área está diseñada con un propósito específico como contención, investigación o almacenamiento. El uso exacto de los sectores varía de una instalación a otra y depende del propósito primario y el tamaño de la instalación. Y como segunda sección están las unidades, las cuales son secciones autónomas de sitios o áreas que contienen anomalías biológicas o dimensionales y están diseñadas para quedar selladas en caso de brecha de contención u otro evento catastrófico. El personal que entre o salga de una unidad suele someterse a un procedimiento completo de descontaminación obligatorio. Una vez que ya hemos especificado lo que son los sitios, áreas y sus secciones, es momento de tocar lo que son los sufijos, los cuales suelen emplearse para denotar la especialización en la que destaca una instalación o sus secciones, y suelen emplearse solo a efectos de comunicados internos. El primer sufijo del que hablaremos serán las armadas, las cuales son instalaciones o secciones que están sometidas a cuestiones de seguridad física de alto nivel, ya sea porque contienen entidades violentas y hostiles o existen amenazas de ataque externo. Estas instalaciones suelen disponer de grandes arsenales de material militar y vehículos, así como un número desproporcionado de miembros del personal de seguridad. En caso de aplicarse a toda una instalación, esto habitualmente implica un destacamiento equivalente a un batallón o un regimiento. Como segundo sufijo se encuentran las instalaciones biológicas, cuyo objetivo es tratar anomalías infecciosas o anomalías biopeligrosas de cualquier tipo, y deben ser aisladas como autónomas para evitar la posible huida de dichas anomalías. El tercer sufijo son las instalaciones de contención, las cuales están diseñadas y equipadas primordialmente para contener objetos, entidades o fenómenos. El cuarto sufijo es la instalación dimensional, cuyo fin es tratar aperturas extradimensionales o anomalías que demuestren inconsistencias o disrupciones en el espacio-tiempo. En el quinto sufijo están las instalaciones o secciones de contención humanoide, siendo estas las que tratan con entidades conscientes, inteligentes y humanas, o casi humanas, capaces de entender y seguir instrucciones. En esencia, son instalaciones carcelarias para entidades anómalas. Como sexto sufijo se encuentran las instalaciones y secciones protegidas, las cuales son zonas a salvo, libres de toda influencia anómala. No se permiten anomalías en estas instalaciones bajo ningún concepto. El séptimo sufijo establece instalaciones provisionales, las cuales se edifican en torno a anomalías inmóviles. Las instalaciones provisionales suelen contener solo una anomalía. El octavo sufijo es la instalación o sección relicario,
las cuales han sido diseñadas para manejar artefactos y objetos de importancia histórica o religiosa. Como noveno sufijo, se encuentran las instalaciones o secciones de investigación, que han sido diseñadas para mejorar y estudiar anomalías o materiales anómalos. Esto con el fin de investigar y desarrollar nuevos planes y métodos de contención. El décimo y último sufijo establece instalaciones o secciones de almacenaje, las cuales se dedican al almacenamiento a largo plazo de objetos no anómalos u objetos anómalos inertes sin riesgo de interacciones independientes. Como última instalación en la fundación que no tiene cavidad bajo la estructura organizativa estándar, se encuentran los puestos de observación, las cuales son instalaciones diminutas establecidas en múltiples ubicaciones por todo el mundo. Aunque suelen limitarse a pequeños edificios apartados o unidades únicas dentro de edificios mayores, los puestos de observación se emplean habitualmente para vigilar las comunicaciones regionales en busca de información de interés y controlar instalaciones próximas de la fundación. Los agentes encubiertos de la fundación también emplean los puestos de observación como centros de comunicaciones seguras o pisos francos.